no debe haber otro caso en el mundo donde un PhD de economía, los PhD, los doctorados tienen especialidades. En el sistema norteamericano son 3 especialidades que eliges. Una de esas especialidades es desarrollo económico. También tengo especialidad en política monetaria internacional y en finanzas públicas. Entonces, debo ser un caso único de un PhD con especialista en desarrollo económico, ¿no? Con especialidad en desarrollo económico, que ha sido 10 años presidente de un país en vías de desarrollo. Entonces, creo que algo le puedo decir al mundo, le puedo decir a la academia, le puedo decir a la historia. Y por eso ese afán de escribir, pero en verdad siento la necesidad de escribir, de contribuir en algo en ese sentido, ¿no? Y uno de los libros es El enigma del desarrollo, reflexionar por qué Estados Unidos se desarrolla y por qué nosotros no. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué al norte del río Bravo son desarrollados y al sur del río Bravo seguimos siendo subdesarrollados? La gran pregunta para el desarrollo, el gran enigma del desarrollo. Pero también, y empecé ya a hacerlo, ¿no? Tengo planificado un libro sobre el sistema latinoamericano, una serie de medidas ya concretas para una hoja de ruta para Latinoamérica, en políticas públicas, en sistema económico, en sistema interamericano, ¿no? Un sistema más que interamericano, latinoamericano, de solución de controversias, de derechos humanos, como una contribución también al desarrollo de la región. Yo creo que como académico, pero también como político, los políticos latinoamericanos no van a estar pensando en ganar un puestito en la nueva elección, cuántos hospitales me van a dar, y esa corruptela que vivimos día a día ahora, sino debemos estar pensando en cómo salir de su desarrollo. 200 años estamos en ese desarrollo, y es suficiente. Bueno, Evaristo, a ver si activa su micrófono, por favor, porque no lo escuchamos. Algún inconveniente parece que tiene. Está silenciado el micrófono de Evaristo, a ver si lo activa. Por si acaso, otros libros, hemos planificado 5. Un libro sobre la prensa, el nuevo opio de nuestro pueblo. Y miren el daño que ha hecho la prensa. Sin la complicidad de la prensa no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho Moreno. Y otro libro es Economía en bicicleta, principios simples económicos para entender la vida cotidiana, incluso parábolas, ¿no? La parábola de la vida pobre y del rico publicano. Cuando Jesús dice esa vida pobre dio más que el rico. ¿Cómo explica eso económicamente? La explicación de la utilidad marginal del ingreso. Bueno, son cosas interesantes. Y un 5.º libro quiero hacerlo de un manual crítico de economía, ¿no? Una nueva economía. Más que como ciencia, como teoría, no, como instrumentos para resolver problemas. Bueno, te quería preguntar, Rafael, un asunto. Lo que se vivió del Ecuador, lo que hemos vivido, ¿hay la posibilidad de recuperar todo lo avanzado, Rafael, en el próximo periodo que tenga el Ecuador con un nuevo gobierno? Sí, la destrucción ha sido enorme, no quiero engañarlos, ¿no? Estamos en la peor crisis de la historia. Sí, hubo pandemia, todo el mundo está impactado, pero pocos como Ecuador por la negligencia criminal de este gobierno. Fíjate, redujeron presupuesto en salud, han reducido más de 1.000 millones en los años que llevan de gobierno en presupuesto en salud, pero sí tienen para financiar maniobras bonitas. Es que no pudieron esperar un año más esas maniobras navales, ¿no? Sí tienen para financiar el turismo de la vicepresidenta desconocida. Se va a España a firmar convenios para tratar a los niños, iba a visitar al Papa Francisco al Vaticano. O sea, es una curuchupa que no quiere irse del cargo antes de conocer al Papa Francisco, y todos le tenemos que pagar a los ecuatorianos. Que nadie se engañe. Más aún, ¿sabes cuánto impacto va a tener su visita en la circunstancia actual de Europa? Emergencia, cuarentena, ni siquiera sé si puede salir porque tendrá que hacer cuarentena, aeropuertos cerrados, etcétera. Esto es un completo absurdo. Bueno, entonces no tenía que ser tan grave la situación, pero con este terrible gobierno pues tenemos la peor crisis de la historia, y ya estábamos en crisis antes de la pandemia, dicho sea de paso, por los malos manejos económicos, y la pandemia, ¿no? Ha habido negligencia criminal, reducción de presupuesto en salud, despido de médicos. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante del mundo, porque subregistran las cifras de muertos, pero en verdad los muertos son más de 34.000. En todo caso, en todo han tratado de destruirnos. Por destruirnos a nosotros no les importó destruir a la patria. Ahí hay un video de Lazo reconociendo primero que me están persiguiendo, que él se reunió en 2017 y le dijo a los economistas: oiga, ¿qué pasa? Están descuidando la economía. No, lo importante es destruir políticamente a Correa. O sea, están reconociendo que todo ha sido persecución política y que por destruirme a mí no les importó destruir a la patria. A mí no me destruyeron, sí le han hecho un gran daño a la patria. La patria está herida. La patria estaba gravemente herida, pero no está herida de muerte. Algo quedó.
quedaron ustedes, si no, no fuéramos la principal fuerza política, después de 3 años y medio de calumnia, discurso único, que corrupción generalizada, que elefantes blancos, que crisis económica y todas las estupideces que han impuesto estos años sin una sola prueba, sin una sola prueba. Ay, que el caso de Brecht, este caso, pero en 10 años es imposible no tener caso de corrupción. Pero otra cosa es que haya corrupción generalizada, tolerada, impulsada del gobierno, como ahora sí vemos, con el reparto de hospitales, asambleísta de los Ríos, dicho sea de paso, como tramitadora en el registro civil nuevamente, venta de cupos en las escuelas, sobreprecio hasta en las fundas de cadáveres. Eso es otra cosa. Hasta en el Vaticano ha habido casos de corrupción, hasta en Alemania. Pero una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es ser un gobierno corrupto como ahora. Sí tenemos un gobierno corrupto. Entonces, pese a todo eso, no han logrado destruirlo, pero sí le han hecho un grave daño al país en todo y retroceso, en todo, educación, salud, obra pública, relaciones internacionales, agricultura, todo. Pero quedaron ustedes, quedó esa conciencia, quedó esa gente que ya supo lo que era prosperar con dignidad, con justicia durante el 2007-2017. Así que hay luz al final del túnel, pero no nos podemos equivocar nuevamente. O si no, tal vez sí, será el final del país. Quedaremos como un Estado fallido para siempre. Entonces, el 7 de febrero no podemos equivocarnos, compañeros, a retomar ese país para todas y todos. Economista, dentro de la situación política que usted indica, lo que Evaristo indicó, no, se podría recuperar lo que usted hizo en una década en la administración suya. Hay muchas preguntas e inquietudes de la ciudadanía. Lo digo porque me relaciono con muchas personas en las calles e indican, bueno, Correa justamente nombrado para las próximas elecciones del 2021 con su binomio, justamente con el candidato Arauz y Rabascal, pero han tratado de retornar quienes le dieron la espalda en los últimos tiempos a Rafael Correa y tratan de confundir a la ciudadanía. Bueno, vota por Arauz y Rabascal, pero vota por la lista tal. ¿Son independientes o tienen alianzas con otros partidos políticos? Primero, una precisión. Yo no impongo nada, somos un movimiento democrático. Te diría que Andrés Arauz logró un consenso muy amplio, muy intenso, mucha alegría en la militancia y en la dirigencia cuando se propuso su nombre. Algo similar pasó con Moreno. Por supuesto, pues la victoria tiene... la victoria sí, dicen que la victoria es hija de mujer de vida un poco airada, porque tiene muchos padres, y la derrota es huérfana, o la traición en este caso es huérfana. Pero ahora soy yo el que lo puso a Moreno y tengo que... Y bueno, lo asumo, por ser la cabeza visible de este proceso. Pero 90% de Alianza País quería a Moreno. Yo, todos saben que hubiera preferido a Jorge Glass, pero solo 10% quería a Jorge Glass. ¿Y por qué querían a Moreno? Porque creíamos que era un compañero leal, siempre se dijo leal a los principios del socialismo del siglo XXI, que éramos leyenda, el mejor gobierno de la historia, pero también por su temperamento afable. Nunca se lo creyó muy inteligente. Pero si fuera el más inteligente el que tiene que ir a la presidencia, solo hagamos un test de inteligencia. No, se necesitan otras características, y con lo polarizado que estaba el país, por los profundos cambios que habíamos hecho y la resistencia, agresión atroz de los medios de comunicación, del grupo de poder, ese temperamento afable podía unir al país a avanzar sin mayores obstáculos en la línea en la ruta en que ya estaban, la ruta hacia el desarrollo. Nunca nos imaginamos su traición, pero en todo caso, ese temperamento afable fue uno de los factores fundamentales para decidir por Moreno, pero decidimos entre todos. Pero en todo caso, mira, hay momentos de la unión. Bienvenidas todas y todos los que tienen la patria en el centro del pecho. La situación es extremadamente grave. Yo te diría, ya no se trata de correísmo y anticorreísmo. Los anticorreístas que nos escuchan, ¿cuánto les ha costado el odio? Primero, reflexionen, ¿por qué me odian? Por lo que les dijo la prensa. ¿Quién de ustedes ha sido perjudicado por esta política? ¿Qué daño se les hizo? ¿Qué? ¿Darle mejores carreteras a Quevedo, el hospital del IES, defender el precio del maíz? ¿Qué daño se les hizo? Entonces, bueno, por ahí algunos empresarios que evadían impuestos no odian por eso, porque ahora tienen que pagar impuestos. Pero ese odio les ha salido demasiado caro, porque también sus familias ya sienten necesidades. Sus padres, sus hijos no encuentran trabajo, no hay ingreso, se siente la inseguridad, el abandono. Ya ese odio nos salió demasiado caro, a superar ese odio. No se trata de izquierda o derecha. Después de una guerra, cuando tienes el país bombardeado, la ciudad destrozada, la gente muriéndose de hambre, no es que vas a pensar izquierda, derecha, no, es darle de comer, reconstruir. Entonces se trata en este momento del amarillo, azul y rojo. Todos bienvenidos a esa tarea siempre y cuando no se hayan trazado líneas, no se hayan pasado líneas rojas. Esa línea roja es la traición
y la corrupción. Los corruptos que se queden con este gobierno y los traidores que se queden también con este gobierno ya tienen su lugar asegurado en el basurero de la historia. Porque quien traiciona una vez, traiciona siempre. Quien traicionó a uno, traiciona a todos. Y esos que están por ahí tomándose nuestros nombres dicen, voten para presidente por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, pero no voten por los asambleístas porque esto fue puesto a dedo, los cuentos de siempre, porque no lo eligieron a ellos, no están con nosotros, no le dan caso. Necesitamos ganar la presidencia y vicepresidencia, pero ganar mayoría en asamblea y con los nuestros, para que no nos chantajeen como ahora. Porque si no se tiene esa mayoría en asamblea, queridas quevedeñas, quevedeños que me escuchan, fluminenses, va a ser muy difícil revertir todo lo que han hecho estos sinvergüenzas. Acuérdense que se tomaron el Estado, con Trujillo declarándose emperador, declararon hasta vacancia constitucional, pusieron a dedo una corte constitucional terrible. Para revertir eso, necesitamos mayoría en asamblea. Entonces no se dejen engañar, el 7 de febrero, con más fe que nunca, todito listas 1. Todos somos listas 1, es la lista 1. Nos robaron la 35, eliminaron la 5. Gracias a Dios nos abrió las puertas lista 1, ahora somos listas 1, y el que diga lo contrario los está engañando. O sea, no dejarse engañar, necesitamos ganar la presidencia, mayoría en asamblea, para recuperar la patria, para recuperar Quevedo, los ríos, para los fluminenses, para los quevedeños. Esa era una pregunta, permíteme, Evaristo, para concretar el tema de que está hablando el economista. Esa es la situación. O sea, se identificaron con el correísmo en la década justamente de la administración suya, pero posteriormente quedaron en el poder y se identificaron con el morenismo. Ahora tratan de confundir a la ciudadanía. Bueno, yo converso con Rafael todos los días, pero voten por Arauz, pero vota por mi lista, que soy de la lista tal, ¿no? Entonces, eso es lo que tratan de engañar. Lo digo porque así lo indican, ¿no? El oportunismo y la mediocridad es característico de la humanidad, eso se da en todas partes. Claro, con mayor profundidad en Latinoamérica, con democracias tan inmaduras, con gente tan oportunista, ¿no? Pero lo imperdonable, o sea, yo puedo hasta aceptar que se hayan quedado con Moreno pese al pésimo gobierno. Lo imperdonable es que hayan seguido con ese gobierno sabiendo lo que nos estaba haciendo. Porque la gente que trabaja con nosotros sabe que somos gente honesta, sabe que somos gente buena, ¿no? Pero meter en la cárcel a Jorge Glass para poder hacer la vicepresidencia, a mí meterme 35 juicios penales, decirme que dirijo una red de sobornos por influjo psíquico, el ex canciller con orden de prisión por un discurso, la ex presidenta nacional de la Asamblea también exiliada en México. O sea, los que se prestaron a eso no tienen perdón, pues. Porque el dolor humano que causa, ¿no? El dolor de la familia, ser padre de familia, ser esposo, sabiendo que somos gente honesta, imperdonable. Además, te estoy hablando en el caso de un gobierno normal, pero un gobierno que ha hecho tanta destrucción como Moreno, independientemente de su traición. Primer lugar o segundo lugar, como quiera, la traición, ¿ya? O sea, la gente que siguió con ese gobierno, que estuvo con nosotros, viendo lo que hacía ese gobierno, no tiene perdón, porque se prestó a perseguir a gente honesta, a sus ex compañeros, que saben que son honestos. Pero lo primero, vieron cómo destruían la patria, y por la ambición siguieron conestando ese gobierno. Esa gente que se quede con ese gobierno, que ya está en el basurero de la historia. El resto, los que nunca traicionaron, los que nunca se prestaron a la corrupción, ¿no? Y a la persecución, bienvenidos. Derecha, izquierda, ricos, pobres, corristas, anticorristas, momento de la unidad, es momento del amarillo, azul y rojo para rescatar la patria. El pueblo del Ecuador necesita conocer de Rafael Correa, el binomio Arauz-Rabascal. Ellos, ¿cómo los ve Rafael Correa y significará para el Ecuador luego el poder tras el trono Rafael Correa? Por influjo psíquico. Por influjo psíquico, obviamente, desde Bélgica. Mira, eso es lo que quiere implantar esta gente, ¿no? Para deslegitimar a Andrés Arauz, que es un chico brillante, pero como es joven, entonces ya lo quieren subestimar. Mira las contradicciones y la doble moral, ¿no? Se pasan para tratar de legitimar bueno, los que ya tenemos alguna trayectoria en política, caras nuevas, sangre nueva. Le ponen una cara nueva, perfecto desconocido. Bueno, que me expliquen cómo ponemos una cara nueva que sea perfectamente conocida. A ese nivel de irracionalidad se llega, y con alguna gente no tiene esa posición crítica y asume todo, ¿no? No, perfecto desconocido, pero no pedían caras nuevas. Entonces es una contradicción permanente la politiquería ecuatoriana y ciertos medios de comunicación. Dentro de esa politiquería, entonces ahora dicen, como es joven, para ningunearlo, ¿no?
Andrés Arauz a la presidencia, Rafael Correa al poder. No, Andrés Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano, Quevedo, Los Ríos, de nuevo al poder, como fue nuestro gobierno. Porque nosotros solo estábamos ahí para servirnos. Yo hasta disminuí mi patrimonio en la presidencia. Hablan de 70.000 millones perdidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, vean cómo vivo. Han contratado esta empresa gringas para revisar nuestros movimientos migratorios, movimientos financieros, mío, de Jorge, de Ricardo, de la alta cúpula de la Revolución Ciudadana. Y el único corrupto es Moreno, que tiene sus cuentas secretas en Panamá, ya conocida por todos, y no se la abre Diana Salazar, porque es una sinvergüenza que está ahí para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros. Y el periodismo de investigación ahí brilla por su ausencia. Imagínense, a mí me descubrían una cuenta secreta. Entonces, estuvimos ahí solo para servirlos. Va a ser el gobierno nuevamente del bien común de las grandes mayorías. Y te puedo decir que, o sea, creo que de lejos es el mejor binomio, sin lugar a dudas, más aún para las circunstancias que vive el país. La crisis económica es gravísima. No los quiero atemorizar, pero sí decirles la verdad, no esperen de mí mentiras. Siempre optimismo, siempre soluciones. Pero en la terrible crisis del 99, Evaristo, tú te has de acordar a Alex, Humberto, porque ya han pasado hace rato los 40, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer más del doble, 11%. ¿Saben lo que es eso? Probablemente la próxima elección es nuestra última oportunidad para sobrevivir como país. Y ahí tienes un economista de la Universidad de Michigan, de las mejores del mundo, economista y matemático, como es Andrés Arauz, con maestría en Aflaxo, haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México, brillante, con una gran experiencia en su corta edad, porque con nosotros confiamos en los jóvenes de 10 años, tuvo altos cargos con mi gobierno, director del Banco Central, ministro, etc. Y tiene de vicepresidente a un Carlos Rabascal, empresario, ingeniero comercial, es decir, los micro, periodista. No podemos arriesgarnos, ¿no? Con bachilleres que lo único que saben es contar billetes. Ay, trabajé a los 17 años y hice lazo. Y llegué a ser dueño del banco, claro, cuando su cuñado ya lo era. Entonces, el detalle que se le olvida de contar. O chamanes ahí medio místicos que quieren sorprendernos porque en verdad esto es una gran farsa. No podemos equivocarnos, querido Evaristo. La situación es muy grave y hay que votar por ese binomio de lejos el más preparado para las circunstancias actuales que vive el país. Rafael Correa le garantiza al Ecuador que no habrá influjo psíquico en el binomio Arauz-Rabascal. Bueno, lamentablemente tengo que excluir algunas cosas, ¿no? Influjo psíquico, el superpoderoso celular, porque recuerden, dicen que yo dirigía una organización criminal dedicada a los sobornos por medio de influjo psíquico. ¿Y cuál era esa organización criminal? El ministro, el secretario de Estado, o sea, el gobierno. ¿Y quién eran parte de esa organización criminal? Empresarios que ni conozco. Y todo por influjo psíquico. Pero las protestas de octubre de 2019 dijeron que las dirigí con mi celular. Entonces, no sé, pues, cómo habrá que traer a Tony Camo para bloquear mis ondas psíquicas y habrá que quitarme el celular para que no pueda gobernar desde Bélgica. No sé. Súper poderoso Rafael Correa desde el sitio de Bélgica, ¿no verdad? ¿Cuál es la situación actual? Rafael Correa se dice mucho a través de las redes sociales. Yo siempre no estoy de acuerdo, a veces de acuerdo, a veces desacuerdo, porque informan, así también desinforman. En una mansión se movilizan en limusina, con guardaespaldas y todo lo demás. Cualquier tontería se dice, pero aquí ha venido mucha gente a visitarme, han filmado. O sea, pero ya el que quiere creer tontería, va a creer tontería. O sea, el que va a creer que hicimos un puente de primer nivel para que pasen las FARC, para que pasen los guerrilleros, va a creerlo, pues. Cuando basta abrir la página del Ministerio de Obras Públicas y ver que es el tercer eje vial con Colombia, y que Colombia se atrasó del otro lado. El que quiere creer que aplanamos un terreno para una refinería que ya no es necesaria, es urgente, tan solo refinamos 160.000 de los 500.000 y pico de barriles que producimos al día. Incluso con la refinería del Pacífico, con los 300.000 barriles adicionales, no refinaríamos el 100% del petróleo. Pero el que quiere creer que aplanamos ese terreno para que aterricen avionetas del narcotráfico, ya creen los burros volando, pues ya no se puede hacer más. Pero ese odio nos ha hecho mucho daño. Y mientras no tengamos capacidad crítica, se dicen los mayores disparates, pero mayores disparates, cosas abiertamente contradictorias, excluyentes, pero el fanático cree cualquier cosa. Mientras no superemos ciertos fanatismos, mientras no desarrollemos un pensamiento crítico, no tendremos verdadera democracia y ni siquiera podremos salir del subdesarrollo.
Para la democracia se requiere pensamiento crítico, procesar la información y construir opinión adecuada, porque la democracia es la opinión pública expresada a través de elecciones. Sin buena opinión pública va a ser un desastre la democracia. Y si es un desastre la democracia, si no tomamos adecuadas decisiones, no vamos a salir de su desarrollo. Entonces, yo sí les pido, o sea que 70.000 millones de dólares perdidos en corrupción de acuerdo al informe del BID. ¿Alguno de ustedes ha visto el informe del BID? ¿Quién lo ha visto? No existe. Pero y 70.000 millones, yo tomé el país con 46.000 millones de Producto Interno Bruto, lo entregué con 100.000 millones. Dividan para la mitad, 100.000 más 146.000, aproximadamente 70.000 millones. Ese es el promedio de producción que tuvimos en mis 10 años de gobierno. O sea, se perdieron 100%, se perdió el 100% de la producción. Pero eso es un absurdo, y la gente lo asume. Y tonterías así, o sea, sin ninguna lógica ni concierto. Por favor, pidan estadística, pidan evidencia, jóvenes, tengan pensamiento crítico, porque ya nos ha engañado demasiado. Y miren en la situación que estamos por no haber sabido procesar todas las mentiras que nos presentaban, como te digo, algunas realmente absurdas, mutuamente excluyentes, insultantes a la inteligencia, pero por fanatismo muchos recogían todo eso. Presidente Rafael Correa, dentro de lo que implica para Rafael Correa su movilidad permanente, diaria, sus compromisos internacionales, ¿lo hace sin ninguna restricción, Rafael Correa? Sí, nadie les para bola acá. Claro, siempre hay que tener cuidado porque que no haya alerta roja de Interpol significa que no están obligadas las policías del mundo a capturarte si es que te detectan en algún lugar. Pero cualquier país te puede hacer la maldad, sí, de capturarte y hacerte daño, extraditarte o humillarte, ¿no? Que eso es lo que buscan también. Entonces, por ejemplo, España, ¿no? España ha apoyado a Moreno, es una tristeza enorme. La fiscal Diana Salazar fue a España, tiene un acuerdo con el fiscal español, muy malo, muy feo, muy feo. Pero la mayoría de países europeos, Bélgica, Francia, Holanda, la mayoría, bueno, muchos países latinos, México, Argentina, no le hacen el más mínimo caso al Ecuador. Entonces, hay que tener cuidado por eso, porque siempre un gobierno, por ejemplo, voy a Colombia, te va a hacer la maldad del gobierno de capturarte, o a Chile. Un gobierno cercano a Moreno ideológicamente, ¿no? Que persigue a la gente de izquierda como también lo hacen en Colombia, como lo hacen en Chile, entonces te puede hacer una maldad. Pero de ahí, diría por la gran mayoría de países, uno se moviliza sin ningún problema porque nadie le hace caso a la justicia ecuatoriana, nadie. Bueno, a pesar de que el 9 de octubre la Corte Nacional pidió justamente a la Interpol el arresto, justamente por la sentencia que pesa en su contra economista, ¿esto no preocupa o la situación que usted acaba ya de indicar en el ámbito de movilidad, como le preguntó Evaristo? Siempre preocupa y cuesta, porque es de nuevo contratar abogados para que escriba Interpol, pero nos informaron incluso que ya contestó Interpol y por tercera vez les niega la petición por ser atentatorio a los derechos humanos. Así están las 2 veces anteriores. Eso no lo publica la prensa nacional. Se quedan en ridículo y le están diciendo, ustedes están atentando a derechos humanos, esto es una vulgar persecución política. Su sistema de justicia no sirve para nada. Aquí lo que hay es corrupción. Tratan de eliminar a los oponentes políticos. Eso le están diciendo. Pero eso no publica la prensa, ¿no? En todo caso, me dicen que ya le contestó la tercera vez, pero el gobierno ecuatoriano le ha dicho, no, ya le vamos a presentar más documentos. Tratan de tapar la contestación porque van a quedar recontra mal. Pero fíjense, Interpol no le hace el más mínimo caso y por el contrario, le responde, esto atenta a los derechos humanos. México, a los 40 años, vuelve a dar asilo político. No es asilo político de la dictadura de Pinochet. Y vuelve a dar asilo político a gente condenada en el caso Soborno, diciéndole al gobierno ecuatoriano, ustedes están persiguiendo a la gente, son perseguidos políticos, tienen presos políticos. Argentina, en su embajada en Quito le dio refugio a María Duarte, supuestamente condenada en el caso Soborno, está diciendo, no les creemos, su sistema de justicia no sirve para nada, están persiguiendo políticamente a la gente. CDH dio medidas cautelares para Jorge Glass, le está diciendo un perseguido político, pero la prensa no dice nada y hay gente odiadora. Yo le pido a esa gente odiadora, no por mí, por ellos mismos, por la patria. Sáquense eso del corazón, que todavía está convencida de que somos corruptos y estamos bien sentenciados cuando ese caso, esa sentencia no la hace ni un estudiante de primer año de Derecho, o sea, es una defecio. Y nadie le hace caso a nivel internacional, o sea, el resto del mundo es correcto. Y la justicia ecuatoriana es la que está haciendo correcto. No. La justicia ecuatoriana está cooptada por los medios
por el poder político, por el poder económico. Tenemos jueces corruptos puestos a dedo, como León, como Camacho, que dijo que ya estaba ejecutada la sentencia para inhabilitarme como candidato, cuando todavía faltaba la casación. Y los que están haciendo lo correcto es el resto del mundo, entendamos. O sea, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Economista, su opinión, Bolivia, ¿fenómeno o realidad social? Las dos cosas, porque yo estaba casi seguro que iban a ganar, pero arrasaron. ¿Y qué respuesta, no? Pero ahí tienen la mejor evidencia. Y no aprende nuestra oligarquía, no aprende la derecha criminal ecuatoriana, ni el gobierno corrupto de Moreno, ni la corrupta prensa hegemónica ecuatoriana, porque miren todo lo que le hicieron a Evo Morales. Le provocaron un golpe de Estado porque dijo que había ganado con más de 10 puntos. Ahora ganaron con más de 25 puntos, te imaginas. Pero Evo había ganado, sería el presidente Evo Morales. No habría pasado nada en Bolivia. Pero por esa irresponsabilidad de la derecha de boliviana, de la prensa internacional, de Almagro, sobre todo de la OEA, y atrás de Estados Unidos, hubo un golpe de Estado, represión sangrienta, decenas de muertos, atentaron contra la vida de Evo Morales, tuvo que salir de su país, lo acusaron de narcotraficante, terrorista, pedófilo, le pusieron juicios, orden de prisión, le impidieron ser candidato, para que ahora les ganen 2-1 al que sigue, con mucha más amplitud que el año pasado, mayoría en las dos cámaras. Sí, gracias a Dios, el pueblo boliviano recuperó Bolivia. Y los muertos, y los huérfanos, y las viudas, y la represión, y la sangre derramada, y el rompimiento del Estado de Derecho, y los dictadores que usaron y abusaron del poder como Áñez, como Murillo. ¿En qué va a quedar todo eso? O sea, ya hay costos irreversibles, por supuesto, tendrán que responder ante la justicia a los criminales, pero lo mejor es que no hubiera pasado, que se hubiera dejado seguir el curso democrático, pero lo impidió la derecha criminal boliviana, Almagro y sus cómplices. Entonces, es un fenómeno social, la gente ya tiene cómo comparar, no le pueden decir, ahora que está todo mal es que estamos bien, con Correa, con Morales, con Kirchner, con Lula, cuando estaba todo bien es que estábamos mal. O sea, ya un tonto va a creer durante años algo así. Imposible hacer creer eso. Y fíjate entonces la respuesta que dio el pueblo boliviano. Entonces, es una realidad social, pero también un fenómeno, porque yo no pensé que la indignación del pueblo boliviano iba a ser de tal magnitud. ¿Los logros progresistas han reemplazado la crisis neoliberal, economista? No, cuidado, que nosotros no estamos aquí por ganar elecciones. Estamos por sacar a nuestros pueblos de la miseria, de su desarrollo. Y el dolor es inmenso. O sea, en Bolivia, el año que pasaron, iban a las casas de los ministros, los sacaban a rastras, incendiaban las casas, le incendiaron la casa de Evo Morales y ya se olvidaron. La casa de la hermana de Evo Morales, que falleció en agosto por coronavirus, y Evo Morales era como su segunda madre, no pudo estar en su velorio. ¿Quién devuelve eso, lo perdido? El daño es enorme, como en el caso ecuatoriano. Así arrasemos el próximo 7 de febrero. En lo personal, voy a estar sereno, tranquilo, como lo estoy. No voy a estar feliz, porque el daño es muy grande. La gente que perdió su trabajo, los chicos que tuvieron que dejar la universidad, los becarios que están que se mueren de hambre literalmente aquí en el extranjero, los 34.000 muertos por negligencia criminal de este gobierno. ¿Quién le devuelve eso a las familias ecuatorianas? Entonces hay que ver hacia adelante, con optimismo, con esperanza, pero con memoria. Lo dice el Papa en su encíclica, si ya se lo leo. El perdón no solo que no implica olvido, exige justicia el perdón. Se lo leo, encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. Pero en todo caso, ya hay costos muy grandes que se han creado. Sufrimiento inútil además, porque era claro que no iban a vencer. Que la gente no es tonta, no la podían engañar todo el tiempo. Pero por su ambición, codicia, odio, cuánto daño nos hicieron, destruyeron al país. Costo inútil, costo altísimo. Entonces, después de tanto sufrimiento, uno no es que va a estar contento porque ganó una elección. Va a estar esperanzado de que vamos a recuperar la patria, pero el daño ya está hecho. Luego del resultado que se espera por parte de la Fuerza Progresista en Ecuador, Rafael Correa dispuesto a regresar al país después de algún tipo de gestión indultiva o algún tipo de situación de odiar los procesos que están ya confirmados, Rafael. Siempre me preguntan eso, he contestado 10.000 veces eso, ¿no? Pero deja abundar un poco en lo que les dije hace un momento, porque lean esta encíclica, otra obra maestra del Papa Francisco, como la Laudato Si, Tutti Fratelli, Fratelli Tutti, todos hermanos. Dice en el párrafo 15, la mejor, pero bueno,
Esto también es pertinente. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Todos son corruptos, todos somos inútiles, solo la prensa son los periodistas honestos, heroicos, que nos dicen la verdad cuando son ellos los que siembran mentira y odio. Y suscitar la desconfianza constante, ¿no? Ya no confiemos en nadie. Aún disfrazar detrás de la defensa de algunos valores, como por ejemplo la lucha anticorrupción. Les tengan cuidado que todo esto es estrategia para quitarnos la esperanza. Pero no era eso lo que les quería decir, sino el valor del perdón, que también nos escribe el Papa Francisco de una manera extraordinaria. Ojalá que le encuentre aquí. Bueno, después si quieren le sigo buscando, mientras tanto le sigo respondiendo sus preguntas. Siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Y ya les he respondido, o sea, yo no pediré ni aceptaré ningún indulto, porque no tienen de qué indultar. Los corruptos siempre han sido ellos. Enfrentamos unas payasadas de juicio, el caso Balda, un policía que ni conozco que dice que lo llamó por teléfono para ordenar un secuestro, bueno, y tiene la prueba, no, boté el teléfono y el número no era privado, y acaba de refugiarse en Argentina diciendo que todo es mentira y que lo amenazaron, pero eso no publicó la prensa. O esta payasada del caso Soborno, pues con jueces corruptos coludiendo con la fiscalía. Vean justiciaamarrada.org, justiciaamarrada.org, donde están los intercambios de correspondencia. Este juez corrupto, Iván León, puesto a dedo, es juez temporal. Todo eso está prohibido por la jurisprudencia interamericana. Puesto a dedo para perseguirlo. Y cómo coludía con la secretaria y la fiscalía para hacer la sentencia. Eso es fraude procesal. Debería estar preso la fiscal y él. Pero no hay Estado de Derecho en Ecuador. Pero pronto lo habrá. Entonces, y el propio caso, no existió nunca sobornos, todos son montajes, cuadernos falsificados, testigos falsos, archivos manipulados. Todo eso tenemos pruebas, pero no las aceptaron las pruebas. Pero ¿dónde está la garantía? Pedir indulto serán ellos. Entonces yo no voy a pedir indulto ni voy a aceptar indulto. Y sobre regresar o no al país, como les decía, ¿no? Mi vida en los próximos años está acá en Bélgica. Las garantías jurisdiccionales, economista, en este sentido, la supremacía de la Constitución, ¿qué pasa con todo este tipo de situaciones, con lo que usted acaba de indicar, tantos juicios, tantos procesos en contra de Rafael Correa y de quienes fueron parte de este gabinete en su administración? Pero, ¿de qué Constitución me pueden hablar? Cuando tuvimos una consulta que se les dijo, iba a destruir la patria, ¿no? Pero en ese momento todo el mundo aplaudía a Moreno porque le había hecho creer que habíamos dejado el país en crisis y todas esas cosas. Y la gente, la indiferencia también, ojalá aprendamos de eso, ¿no? No, el problema es contra Correa. Sí, me cae bien, sé que es honesto, lo están persiguiendo, pero ya, problema de ellos. Y miren a dónde llegamos, ¿no? Porque un traidor traiciona todo. Y normalmente un traidor es inútil. Por eso que necesita traicionar. Sí, normalmente alguien capaz no necesita traicionar. Tiene principios. Son los mediocres los que traicionan, los corruptos los que traicionan, porque demuestra eso falta de principios y valores. Entonces, con la consulta popular, destrozaron el Estado de Derecho, se repartieron el país cual botín entre piratas, se les advirtió. Pusieron a Trujillo, un político fracasado, y lo convirtieron en prócer de la patria. Y se declara emperador. Dice, nuestras decisiones están por encima de la Constitución, pero lo dijeron. Y la prensa, en lugar de pedir que lo manden a un manicomio, lo apoyó. Entonces, ¿de qué Constitución me están hablando? Cuando 7 transitorios puestos por el gobierno declararon vacancia constitucional y destituyeron a la Corte Constitucional. ¿De qué Constitución me están hablando? Entonces ya no nos engañemos, estamos enfrentando una dictadura. Hace rato que en Ecuador no hay Estado de Derecho, o hay Estado de Derecho a la conveniencia de esta gente. No se engañen, entonces, no respetan nada. Los juicios son una payasada. Que yo creo que cuando regrese el Estado de Derecho se van a resolver, porque hay jueces honestos. Lamentablemente se necesitan jueces heroicos, y eso todavía no tenemos. Que aguanten la presión mediática, la presión política. María Paula Romo les mandaba hasta drones para vigilar las casas de los jueces. Así de amenazados estaban. Pero si no se resuelve a nivel nacional, eso les aseguro que a nivel internacional lo arrasamos, porque es demasiado escandaloso. Empezando por jueces temporales, que está totalmente prohibido por la... Ya ha sido contradicho por la jurisprudencia interamericana. Mira, encontré lo del perdón, que es importante, ¿no? Dice en el párrafo 241 de la encíclica del Papa: no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así.
quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Y esta parte es preciosa. El perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Cuidado, se me confunden perdón con impunidad. Hay que saber perdonar. Pero para que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido estos 4 años, tiene que responder ante la justicia los causantes de tanta persecución, tanto saqueo, tanta destrucción. Activa el micrófono, Evaristo. Ok, sí. Rafael Correa participará en la próxima campaña activamente. Por medio de influjo psíquico. Bueno, sí me estoy reuniendo por videoconferencia, obviamente con la experiencia que tiene uno. Me buscan los compañeros y soy parte del buró de campaña, ¿no? Entonces sí nos reunimos, doy mis opiniones, analizo encuestas, contribuyo en lo que se pueda, ¿no? Bueno, Alex. Sí, es importante la situación. Conocemos también de que hace poco fue notificado y que ya lo indicó por parte de la Fiscalía de una manera virtual y se pide la comparecencia de manera virtual. ¿Por qué el resto de situaciones, por ejemplo, aceptar la candidatura a la vicepresidencia, no le aceptaban a Rafael Correa de una manera virtual? La zapada criolla, pues nunca se ha vivido algo así, pero déjenme hacer un paréntesis en la convocatoria esta hora a domicilio. Es decir, el 30 de septiembre yo ordené que me disparen, ¿no? Porque ahí están los balazos en el carro, está filmado, pero yo soy el agresor. O sea, ya es decir que llueve para arriba, ¿no? Pero además, nos comunicaron la madrugada, pero a las 2, 3 de la mañana le enviaron comunicación a mi abogado para presentarnos a las 10. Pero además, yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, se les ha dicho 10.000 veces, ya lo han hecho así en otras ocasiones. Tienen que pedir autorización a través de la Cancillería belga y hacen tabla rasa de la ley europea, belga, y creen que aquí van a salirse con la suya. O sea, lo que está indignada la gente, indignada la autoridad belga, el fiscal belga por todos los atropellos de esta gente, pero así son. En todo caso, la pregunta ¿cuál era exactamente? Bueno, en la situación, como veía, es notificado por la Fiscalía la comparecencia virtual, pero no aceptaban la candidatura de Rafael Correa. Yo le hago una expresión, compañero. A mí me decían autoritario. Esta gente, por eso les digo, vean las pruebas, no las tonterías que dicen. ¿Qué ladrón va a decir? Yo soy ladrón. A ese lo condecoro por ser honesto, ¿no? El ladrón va a ser como el arranchador en Quevedo, en Guayaquil, que arrancha los aretes de una mujer, el collar, sale corriendo y grita ladrón a ladrón para que crean que el ladrón no es él, sino el que va adelante. No se dejen engañar, pidan pruebas, pidan pruebas. Entonces, yo era el autoritario. Resulta que en un día de octubre del 2019 botaron más bombas lacrimógenas, caducadas además, que en todos mis 10 años de gobierno. Esa es la realidad, esa es la evidencia dura. No es bla bla, eso es la evidencia, ¿no? Me decían dictador porque les gané 14 elecciones, limpiamente. Pero estos son los que por todos los medios impiden que se participe en elecciones. Yo les pregunto, ¿cuándo en mis 10 años Lasso tuvo un problema para inscribirse? Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, los peores detractores, que los insultaban incluso, ¿no? La propia Romo, por supuesto nadie votó por ella, pero fue candidata. Entonces, ahora parece poco menos que un milagro que la principal fuerza política pueda participar en elecciones. Eso no es normal, no perdamos la capacidad de asombro, eso es anormal, intolerable. Demuestra que estamos enfrentando una dictadura, que estamos enfrentando unos tramposos que quieren que gane su candidato oficialista, Lasso, por no presentación del resto, ¿no? Y nos están robando la democracia a todos, no solo a nosotros, porque democracia son elecciones libres. Cuando te imponen por quién votar, porque solo va a estar Lasso en la papeleta, ¿no? Ya no son pues elecciones libres. Entonces no perdamos la capacidad de asombro, no toleremos lo intolerable. Es intolerable lo que ha pasado. Como usted bien dice, hasta en el Código Penal se dice que las audiencias deben ser presenciales y se está aceptando telemáticamente. En la cuestión electoral la ley no dice nada. Hacen un reglamento para decir que la aceptación de la candidatura debe ser personalísima, que no significa en persona. Les pongo el ejemplo. Ustedes pueden seguir un curso en línea y dar el examen en línea. El examen es personalísimo, significa que nadie los puede ayudar, que nadie los puede dar en lugar de ustedes. Pero no es presencial, pues no es en persona. Bueno, aquí inauguraron un nuevo diccionario de Real Academia de la Lengua para decir que personalísimo era en persona. Pero bueno, aceptémoslo. Entonces no acepté en persona la candidatura. ¿Qué dice? Ahí sí la ley, el reglamento.
que tendremos 48 horas para presentar a alguien más. No, como no acepta la candidatura, no existe el binomio. Querían eliminar el binomio. El binomio es la principal fuerza política. Y todavía seguimos impugnados. Ha sido un vía crucis. Es poco menos que un milagro que podamos participar. Eso lo demuestra lo que estamos enfrentando. Y nos están robando a todos. A los correístas, a los anticorreístas que nos escuchan, también les están robando la democracia. Porque los anticorreístas, si no logran superar su odio y quieren votar contra nosotros, bueno, voten contra nosotros en la próxima elección. Yo les pido que superen su odio y voten por la patria. Pero si no lo superan, voten contra nosotros, pero que no les roben esa oportunidad de elegir libremente. Entonces, a indignarse, pueblo ecuatoriano. Esta es otra razón para el próximo 7 de febrero votar todo, todito uno. Todos somos uno, con indignación por las trampas que han querido hacer. Bien. Rafael, ¿qué le dice a los azules que están esperando que regrese Rafael Correa para que vuelva a ganar el equipo? Porque anda de mal en peor y dice que es porque Rafael no está en el país. ¿A qué le dice a los azules especialmente? Este es otro de los mitos, ¿no? Porque recuerden que los primeros años ya MLE venía una racha ascendente cuando yo llegué al gobierno, y los primeros años fueron 3 o 4 vicecampeonatos que decían en qué se parece MLE a película gringa, que está llena de subtítulos, ¿no? Y de ahí sí, pues, he quedado varias veces campeón, pero esa es la labor de una dirigencia, como Nacim Mehmet, de una dirigencia extraordinaria, ¿no? Pero así de las malas lenguas tienen que poner cualquier pretexto, sobre todo Rodrigo Paz dijo eso alguna vez, con razón que me odiaba tanto, porque le ganamos entonces en la cancha y le ganamos en la política. Pero no es verdad que yo intervenía en los asuntos de MLE, muchas cosas uno se entera por el periódico, por ejemplo, que el Banco del Pacífico estaba auspiciando a MLE, yo nunca ordené ni de lejos eso, nunca ni me enteré, Banco del Pacífico es autónomo, pero esos son los mitos, los grandes mitos. Ahora, no estoy siguiendo el campeonato ecuatoriano, me dicen que MLE está muy mal, obviamente como MLEcista, pero que esa situación se solucione lo más rápidamente posible. Economista, ¿qué actividades plantea justamente o realiza ahora en esta época que ya estamos viviendo una situación de democracia? Vienen elecciones con tantas impugnaciones, ustedes con procesos legales en su contra. Hay muchas actividades. El pueblo ecuatoriano necesita cambio con esta crisis social y crisis económica que estamos viviendo, que se ha prometido y que no se ha cumplido. Una reflexión sobre el cambio por el cambio. Alguna vez escuché a un tipo inteligente, comentarista deportivo, sobrino de un queridísimo amigo, de los mejores comentaristas deportivos que hay, en un programa de televisión decir que sí, en el 2017, en el gobierno de Correa, mi papá se enfermó, tuvo la mejor atención, hospital público, hospital de yeso, no pagamos $18, pero yo voté por Lazo. ¿Por qué? Porque era hora de un cambio. Así nunca más se su desarrollo, por Dios, con esa ligereza, con esa irresponsabilidad. Tenemos que votar por lo que funcionó. Es tan fácil como esto. ¿Cuándo estaban mejor? ¿En esta tragedia que vivimos? ¿O en los 10 años de Revolución Ciudadana? Claro que había problemas, pero avanzábamos cada día una obra nueva, cada día una nueva política, se defendían los salarios, se defendía el precio del maíz, se defendía a los agricultores, se defendía el sector rural, se defendía la descentralización con Ban Ecuador en Quevedo, y dejaron que se los quiten. Una vez uno en humano se pregunta, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? Porque no crean que eso no ocasiona odio y bronca en Quito, ¿no? Cuando ustedes sacan la oficina matriz de Ban Ecuador y hay gente que tiene que ir a trabajar a Quevedo, se queda sin empleo en Quito y nos odia pues esa gente, para apoyar a Quevedo en la centralización, y luego la devuelven y no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces, ¿cuándo estamos mejor? Entonces no es el cambio por el cambio. Claro, todos los días hay que ir cambiando. Todos los días hay que revolucionar la revolución. Pero en la línea en que estábamos, que nos había dado tanta prosperidad con justicia, con dignidad, o viven mejor ahora que lo que vivían del 2007 al 2017. Entonces, a saber tomar decisiones, compañeros. Estas elecciones probablemente es la última oportunidad para que no se nos acabe de destruir la patria. Bueno, creo que ya comenzamos a despedirnos, Rafael. En esta ocasión, ¿qué le dices a la gente del Oro, de Loja, de Los Ríos, de Santa Elena que nos están escuchando en este enlace? No me dijo que me estaba escuchando el resto de la costa, porque yo estaba hablando sobre todo para que vean Los Ríos. No, pero bueno. Siempre un abrazo a la querida provincia del Oro, Santa Elena. ¿Quién más nos escucha? En Loja, en Bolívar. La cita también. Manaví. Manaví. Un inmenso abrazo. Como le decía, ¿no? Esta vez, créanme, la situación es demasiado crítica. Demasiado crítica. Estamos en la peor crisis de la historia del país. Yo sé que siempre se le dice, esta es la peor crisis. No.
Yo soy profesional, les puedo mostrar esto con estadística. La peor crisis contemporánea fue el 99, 5.4% de crecimiento. Ahora vamos a crecer 11%, más del doble. Se ha triplicado la pobreza absoluta. Este gobierno le interesa, como dicen los jóvenes, tres cantimploras el bienestar de la gente. Mientras el país se destroza, se va a pasear la vicepresidenta para visitar al Papa, comer curuchupa. No se engañe nadie. O sea, lo que quiere es antes de dejar la vicepresidencia conocer al Papa, pagada con plata del pueblo ecuatoriano. Hasta peligrosa, la gente que viaja en los aeropuertos contagiarse. Hacen maniobras unitas, maniobras navales, o sea, estamos en peligro de guerra, ¿qué cosa? No pudieron esperar 1 año, 2 años esa maniobra. O sea, ¿en cuánto cuesta la hora de navegación de un buque? ¿Cuánto cuesta? Con eso se puede pagar las becas anuales de 100 becarios, bueno, tal vez exagero, 10 becarios por cada hora, por cada día de navegación de uno de esos buques, es carísimo. Entonces, no hay derecho a que hayan hecho tanto. Como les decía, no es la hora de izquierda, derecha, no es la hora de corrismo, anticorrismo, no es la hora de ricos o pobres, ¿no? Es la hora de la tricolor, del amarillo, azul y rojo. Entonces, Loja, Santa Elena, El Oro, los ríos, la patria entera, pensar sencillamente cuándo viva mejor. Ahora en esta tragedia o antes con todo nuestro problema, pero seguíamos adelante a recuperar esa patria. A recuperar esa patria no es momento de aventurarnos, no es momento de riesgos, peor de votar para que sigan estas políticas que nos han destruido como país. Es hora de retomar ese camino hacia el desarrollo. El próximo 7 de febrero, recuerden, somos listas 1, lo van a querer engañar. Somos listas 1 y hay que ganar presidencia y mayoría en la asamblea para poder recuperar el país, revertir todas las barbaridades que han hecho. Alex. Sí, economista, justamente agradecerle por habernos atendido de esta manera e informar a la ciudadanía de la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí, Cotopaxi, Bolívar, parte de Esmeraldas, de Santo Domingo y la provincia del Guayas, donde llega la señal de 102.7. Evaristo también ya indicó justamente los sitios y a través de los medios de comunicación, Radio Única, Radio Rey, que también se han unido, y a través de varias redes sociales que han estado justamente en este conversatorio con ustedes de Bélgica, directamente conociendo diferentes aspectos, haciendo aclaraciones también de parte de que la ciudadanía necesita justamente conocer con mayores detalles, porque muchas cosas se dicen y la realidad es otra. Lo que usted indica, yo soy abogado y yo digo siempre, a las pruebas me remito. No podemos hablar si no tenemos un sustento correspondiente para dar a conocer diferentes situaciones. Como usted lo indicó, tantos procesos que se han seguido. Si uno hubiese sido verdadero, yo creo que la realidad sería otra, mi estimado economista. Si uno hubiera sido verdadero, hubiera encontrado una cuenta secreta, aumento de patrimonio. O sea, usted dice, la gente necesita saber. No, si tuviéramos ese espíritu crítico, ya sabría. Porque ¿qué prueba presentan? No han presentado nada. Solo es calumnia, difamación, en la repetición creen que está en la demostración. Entonces, no volvamos a caer en esa trampa, queridos compañeros. Los corruptos siempre fueron ellos y lo estamos viendo. Y nos está costando lágrimas de sangre. Con el reparto de los hospitales para comprar votos en la asamblea, falsificación masiva de carnet de discapacidad, sobreprecio hasta en las fundas de cadáveres. ¿Cuándo vieron eso en nuestro gobierno? Pero es que el caso de refinería de Brecht, por supuesto que siempre van a quedar casos aislados. Peor aún si continúan los paraísos fiscales, las offshore y toda esa tontería que tienen que eliminarse si queremos una verdadera lucha contra la corrupción. Otra cosa es tolerar la corrupción. Otra cosa es impulsar la corrupción desde el propio gobierno. Así que tengan fe, no nos roben la fe en nosotros mismos. La mayoría somos gente buena, así como hay buenos periodistas y hay malos periodistas, hay buenos políticos y hay malos políticos. Hay los buenos políticos, solo buscamos el bien común, no buscamos nada para nosotros, ¿no? Yo pude traerme a mi casa 2,5 millones de regalos. Ahí está inventariado, $2,5 millones. No había ley. Los demás presidentes se los trajeron. Yo lo he visto en casa del vicepresidente. Regalos que bahía de plata y todas esas cosas. Yo hasta la última pluma que me dieron, porque creo que pertenece al pueblo ecuatoriano si lo recibí como presidente de un país. Pero si hubiera querido enriquecerme legalmente, sería millonario con los regalos que recibí. Entonces son absurdos los que nos dicen. Ahora resulta que ha recibido $6,000 de coimas que deposité en mi propia cuenta en el Banco del Pacífico, Banco del Estado. O sea, ya es ridículo. Entonces, a tener fe, los corruptos siempre fueron ellos, a no creer, a exigir pruebas. Nos han engañado demasiado por no exigir pruebas. Las redes son una gran ventaja, pero también una gran desventaja. Posicionan cualquier tontería. Pidan pruebas, pidan evidencias, seamos críticos, seamos coherentes y a no dejarnos engañar. Y bueno, nuevamente, la reflexión. Pensar tan solo, incluso los anticorristas,
¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o antes? Bien, gracias, Rafael. Seguimos en Estudios Centrales ya con el programación regular. Gracias por la oportunidad, Rafael Correa. Muchas Gracias a ustedes. Mira, una reflexión final, si me permite. Este gobierno se quejó de que no tiene la mesa servida, ¿no? Porque creyó que esperaba Suiza, pues seguramente. Recuerden que yo tuve apagones hasta el 2010, pero quería darles otro ejemplo concreto. Cuando yo llegué, la ENAC, la Empresa Nacional de Almacenamiento, ya no existía. Los hilos de la ENAC, créanme, los habían invadido, los habían desmantelado, se hacían techo de la casa con las latas que servían para los hilos. En lugar de ponernos a llorar, reconstruimos todo eso, invertimos y creamos la UNA, Unidad Nacional de Almacenamiento. Con eso y con crédito, manteníamos los precios de sustentación, por ejemplo, del maíz en época de cosecha. Ya todo lo destruyeron. Este es el gobierno del Rey Midas al revés. Todo lo ha destruido. Esos maiceros, esos agricultores, quieren recuperar las políticas en favor del sector, los precios de sustentación, los créditos, las obras de infraestructura, etcétera. Por favor, este 7 de febrero no podemos equivocarnos. Todos somos uno. Un inmenso abrazo a todos y a todos. Le digo esto porque me habló de Santo Domingo, Esmeralda, y toda esa zona es altamente productiva agrícola. Entonces, también me desespera cómo han destruido el sector agrícola. A no perder la fe. Recuperaremos ese sector agrícola. Muchas gracias. Gracias, Rafael.